¿Viste las noticias? Todos las vieron. Una de las figuras más temidas del mundo del crimen organizado, el Mencho, el hombre que construyó uno de los cárteles más violentos y poderosos de la historia reciente, fue capturado. Y la mayoría de la gente se quedó ahí, en el escándalo, en el crimen, en el espectáculo. Pero tú no. Tú sentiste que había algo más. Una capa invisible detrás de ese evento que los ojos comunes simplemente no alcanzan a ver. Y necesito decirte, ese instinto que sentiste no es curiosidad sin sentido, es discernimiento. Y hoy, en este video, vamos a sumergirnos en esa capa oculta, porque existe un patrón espiritual detrás de cada caída estruendosa. Y cuando aprendes a leerlo, tu vida entera cambia de perspectiva. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar en la segunda mitad de este video va a tocar directamente tu historia personal. No la historia de El Mencho, la tuya. Vamos a comenzar por el principio, lo que el mundo vio y lo que el cielo estaba haciendo. Cuando El Mencho cayó, los titulares estallaron. Noticieros, redes sociales, comentaristas políticos, todos hablando sobre operaciones policiales, presión internacional, estrategias de seguridad. Y está bien. Eso es lo que el mundo hace, analiza la superficie. Pero existe una dimensión que ninguna cámara puede capturar y ningún analista político puede explicar. Es la dimensión espiritual de los acontecimientos históricos. Y es real, está documentada, es bíblica. Existe un principio que atraviesa toda la escritura y que se repite a lo largo de la historia humana con una consistencia que solo puede llamarse sobrenatural. Dios nunca inaugura un tiempo nuevo sin antes cerrar el anterior. Y el cierre de ciclos nunca sucede en silencio. Sucede con temblores, exposiciones, caídas públicas y sacudidas visibles. La caída de una estructura no es el evento principal. La caída es la señal. Es el anuncio celestial de que una temporada se agotó y otra. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Está siendo inaugurada. Guarda esto, porque vamos a volver a este principio varias veces a lo largo de este video, el patrón que se repite en la historia. Si abres las escrituras con ojos atentos, encontrarás este patrón repitiéndose con una precisión impresionante. Comienza con el faraón. Aquí había un hombre que representaba la cúspide del poder humano en el mundo antiguo. Egipto era la superpotencia de la época. Riqueza absurda, ejército invencible, estructura política sólida. Y el faraón, en el centro de todo, era tratado como un dios vivo, intocable, eterno. Nadie osaba desafiarlo. Pero existe una escena que pocos se detienen a contemplar con profundidad. Antes de cada plaga, Moisés se presentaba ante el faraón y entregaba un mensaje del cielo. El faraón tenía la oportunidad de doblar la rodilla y repetidamente endureció su corazón. No porque Dios lo forzara a ser cruel, sino porque la exposición de la luz revela lo que el corazón ya carga. La presión no creó el orgullo del faraón,
lo reveló. Y cuando la caída finalmente vino, no fue solo la derrota de un hombre o un ejército, fue el portal de liberación para todo un pueblo que había estado esclavizado por generaciones. La caída de Faraón no fue el evento principal, fue la señal de que la temporada del cautiverio había terminado. Ahora piensa conmigo, si alguien, en medio de esa esclavitud, intentara convencerte de que había algo mayor sucediendo entre bastidores, ¿le creerías? Si estuvieras cargando ladrillos bajo el sol de Egipto, con la espalda adolorida, con tus hijos creciendo en servidumbre, ¿podrías ver más allá del sufrimiento inmediato y percibir que el cielo se estaba moviendo? Es difícil. Humanamente es muy difícil. Pero es exactamente ese discernimiento lo que separa a quien atraviesa la transición con paz de quien la atraviesa en pánico. Vamos a otro ejemplo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre que construyó un imperio tan grandioso que literalmente ordenó que todos se postraran ante una estatua de oro de casi 30 metros de altura. Su arrogancia era tan monumental como su arquitectura. Y entonces, en la cúspide de su poder, mientras paseaba por las terrazas de su palacio y declaraba en voz alta que todo aquello era obra de sus propias manos, un juicio cayó sobre él. No un ejército enemigo, no una conspiración política, una ruptura de su propia mente. Fue apartado de la sociedad humana, vivió como animal por 7 años, comiendo hierba como buey, con el cabello creciendo como plumas de águila y las uñas como garras de pájaro. Parece cruel, parece desproporcionado, pero cuando lees el relato completo en Daniel, capítulo 4, encuentras algo sorprendente. El propio Nabucodonosor, al final de los 7 años, al levantar los ojos al cielo y reconocer la soberanía divina, fue restaurado. Su honor fue devuelto, su reino fue restablecido. La quebra no fue para destruirlo, fue para enseñarle y a través de él, enseñar a generaciones enteras que el poder humano, por más impresionante que sea, tiene un límite. Y que existe una autoridad por encima de todos los tronos de la tierra. Su caída fue pedagógica, profética, no solo para él, sino para todos los que vinieron después. Y entonces tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, un hombre alto, imponente, que comenzó con humildad genuina y progresivamente se fue volviendo prisionero de su propio orgullo y de la inseguridad. Comenzó obedeciendo y fue cediendo al miedo de lo que la gente pensaba. Perdió el discernimiento espiritual. Comenzó a actuar por impulso y a intentar controlar lo que solo Dios puede controlar. Y mientras Saúl iba declinando, alguien estaba siendo preparado en total anonimato. David, un joven pastor, sin título, sin prestigio, cuidando ovejas en un campo que probablemente olía mal. No había nada en su situación externa que indicara que él era el próximo rey de Israel. Pero el profeta Samuel fue hasta Isaí y sus hijos, y mientras todos presentaban a los candidatos más obvios, los más altos, los más musculosos, los de apariencia más imponente, la voz del Espíritu apuntaba al ausente, al que ni siquiera había sido llamado al proceso de selección. Existe una frase en el texto sagrado que necesita resonar dentro de ti. Cuando Samuel miró a Eliab, el hijo más imponente, y pensó que ciertamente era aquel, Dios dijo: no mires a su apariencia ni a la altura de su estatura, porque lo he rechazado. Porque el hombre ve lo exterior, pero el Señor ve el corazón. El criterio divino para la selección no es el mismo criterio humano, nunca lo ha sido. Y eso lo cambia todo cuando te sientes invisible. La anatomía de una caída profética. Entonces, ¿qué sucede exactamente cuando una figura de poder cae de forma pública y estruendosa como el Mencho? Desde el punto de vista espiritual, existe una secuencia que se repite.
Primero, hay el endurecimiento. La figura en cuestión llega a un punto en que la arrogancia o el orgullo bloquean completamente la percepción de su propia vulnerabilidad. Esto es importante. Nadie cae por sorpresa desde el punto de vista del proceso interno. Las grietas siempre estuvieron ahí. La exposición pública solo hace visible lo que ya se había podrido por dentro. Segundo, hay el límite. Existe un momento en que la paciencia divina, que sostiene estructuras imperfectas, alcanza su límite. No porque Dios sea impaciente en el sentido humano, sino porque existe un tiempo designado para cada cosa. Eclesiastés ya decía, hay un tiempo para cada propósito debajo del cielo. Cuando el tiempo de una estructura se agota, ninguna cantidad de poder humano la sostiene. Tercero, hay la exposición. La caída sucede públicamente por una razón, no por crueldad, sino porque la exposición pública cumple una función pedagógica y profética. Declara para quien tiene oídos espirituales, este tiempo terminó. Presten atención, algo nuevo está viniendo. Cuarto, hay el espacio abierto. Toda caída crea un vacío, una reorganización, y en ese vacío, lo que estaba siendo preparado entre bastidores comienza a ganar visibilidad. Este cuarto estadio es donde tú entras, lo que está sucediendo contigo en este momento. Ahora voy a hablarte de forma directa y te pido que no solo escuches con los oídos, sino que sientas con el espíritu. Si estás viendo este video, existe una posibilidad muy grande de que estés atravesando un periodo que, por fuera, puede parecer estancamiento, invisibilidad o incluso retraso. Sientes que te estás esforzando, creciendo internamente, siendo trabajado, pero no ves resultados externos proporcionales a lo que estás viviendo por dentro. Tienes entre 35 y 50 y pocos años. Ya pasaste por ciclos suficientes para saber que la vida no es lineal. Ya tuviste momentos de altitud y momentos en que el piso pareció desaparecer debajo de tus pies. Pero este periodo en particular tiene una cualidad diferente. Hay una presión interna que no es exactamente sufrimiento, pero es intensa. Una sensación de que estás siendo estirado más allá de lo que imaginabas ser capaz de soportar. Una intolerancia creciente con situaciones que antes parecían normales. Relaciones que perdieron la resonancia. Ambientes que parecen demasiado pequeños. Un deseo que apenas puedes nombrar. Un hambre por algo más profundo, más real, más alineado con quien verdaderamente eres. Todo esto no es crisis, son síntomas de expansión. Un recipiente que va a ser utilizado para contener más necesita ser sometido a presión para probar su integridad. No para romperlo, sino para asegurar que no va a agrietarse cuando el peso venga. Estás siendo probado en la misma proporción del peso que fue destinado para ti. Y el silencio que acompaña este proceso, la invisibilidad, el hecho de que nadie parece ver lo que está sucediendo contigo por dentro. Esto tampoco es accidente. Dios esconde en el secreto a aquellos que pretende usar de forma poderosa. No como castigo, como protección, y como método de formación. Cuando estás bajo los reflectores prematuramente, te formas para la audiencia. Cuando te formas en el anonimato, te formas para el propósito. La diferencia entre las dos formaciones es abismal. David en los campos de Belén. Quiero que te pongas en la piel de David por un momento. Tienes talento, toca con maestría. Mata osos y leones para proteger lo que te fue confiado. Tienes fe genuina e intimidad real con Dios. Compones salmos que expresan profundidades espirituales que la mayoría de las personas nunca experimenta. ¿Y dónde estás? En un campo, solo, con ovejas. Tus hermanos mayores tienen posiciones, tienen apariencia, tienen la estima del Padre. Cuando el profeta llega para ungir al próximo rey, nadie siquiera piensa en llamarte, ni siquiera apareces como opción remota.
Puedes imaginar la potencial herida de esto, el cuestionamiento interno. ¿Habrá algo malo conmigo? ¿Por qué estoy aquí mientras todos los demás están allá? Pero existe algo que el texto sagrado revela sobre David en los campos que es absolutamente crucial. Él usó ese tiempo. No se amargó, no se consumió por el resentimiento de la invisibilidad. Se desarrolló, mató leones, mató osos, perfeccionó sus habilidades musicales, cultivó su intimidad con Dios de forma intensa, sin audiencia, sin reconocimiento, sin aplauso. Y cuando Samuel llegó y lo ungió, David no estaba sorprendido porque de repente había sido descubierto. Estaba listo porque había usado el proceso. La unción llegó sobre alguien que ya había desarrollado el carácter necesario para sostenerla. Esto es lo que diferencia a David de Saúl. Saúl recibió la unción antes de que el carácter estuviera formado. David recibió la unción cuando el carácter ya estaba consolidado por el proceso. Y aquí está el punto que necesita entrar profundo en ti. No estás atrasado. Estás en proceso de formación. Y la profundidad de tu proceso indica la magnitud de lo que está viniendo. La señal que casi nadie notó. Volvamos ahora a la caída del Mencho y la señal profética que está siendo emitida. Por décadas, el cártel Jalisco Nueva Generación operó con una brutalidad y una audacia que desafiaba no solo a las autoridades mexicanas, sino a los propios límites de lo que parecía posible para una organización criminal. El Mencho era una figura casi mítica, raramente fotografiado, raramente localizado, una leyenda del submundo que muchos llegaron a cuestionar si aún estaba vivo. Y entonces, de repente, la estructura que parecía inquebrantable comenzó a agrietarse. Desde el punto de vista espiritual, cuando una estructura de ese nivel cae, está enviando una señal que va mucho más allá del noticiario policial. Está diciendo, estructuras construidas sobre cimientos de miedo, violencia, control y dominio tienen una fecha de caducidad. No importa cuán poderosas parezcan, no importa cuántas personas intimiden, no importa cuán profundamente enraizadas en el sistema estén, llega un momento en que el peso de la propia iniquidad las hace implosionar. Pero la señal no es solo sobre la caída en sí. La señal es sobre lo que la caída anuncia. Cuando Faraón cayó, la señal era: la temporada de esclavitud terminó. Prepárense para la travesía. Cuando Saúl cayó, la señal era: el reinado de la inseguridad y la desobediencia terminó. El corazón alineado va a gobernar. Cuando estructuras de poder basadas en dominio y violencia comienzan a derrumbarse en este tiempo, la señal que está siendo emitida es esta. Estamos entrando en una temporada de realineamiento de autoridades. Lo que estaba oculto va a ser expuesto. Lo que parecía permanente va a ser removido. Y lo que estaba siendo preparado en silencio va a recibir visibilidad. Y aquí está el punto donde tú entras directamente en la narrativa. No estás viendo estos eventos desde afuera, como un espectador neutral. Estás dentro de la narrativa. Eres parte de lo que está siendo preparado. La sensación que cargas de que algo está a punto de cambiar en tu vida. Esa inquietud que no es negativa, pero es intensa. Esa certeza que no tienes cómo explicar racionalmente, no es ilusión. Es discernimiento espiritual funcionando. Las señales internas de la transición. ¿Cómo identificar que estás en transición espiritual y no solo en crisis? Existen señales claras y voy a presentarte cada una de ellas. La primera señal es la intolerancia con lo superficial. Cuando comienzas a perder la paciencia con conversaciones vacías, con entretenimiento sin sustancia, con relaciones que solo consumen sin alimentar, eso no es arrogancia creciendo. Es tu espíritu negándose a gastar energía en lo que ya no sirve para el próximo nivel. La segunda señal es el hambre espiritual intensa,
una búsqueda por profundidad que va más allá de lo religioso. Quieres entender, quieres experimentar, quieres que tu fe deje de ser solo conceptual y se vuelva visceral, real, transformadora. Este hambre no surgió de la nada, fue puesta para que te prepares adecuadamente para lo que está viniendo. La tercera señal es el alejamiento natural de ciertas personas. No necesariamente conflictos dramáticos, simplemente un distanciamiento orgánico de relaciones que ya no tienen resonancia con quien te estás volviendo. Esto no es abandono, es realineamiento. No todos fueron designados para todas las etapas de tu travesía. La cuarta señal es la sensación de que tus habilidades y percepciones tienen más profundidad de lo que el ambiente actual puede absorber. Como si fueras demasiado grande para el espacio donde estás. No de forma arrogante, sino de una forma que genera una angustia productiva. Una sensación de que necesitas un espacio más grande para operar. La quinta señal es una paz paradójica. En medio de la presión, existe una capa profunda de paz que no tiene explicación lógica. Como si una parte de ti supiera, en el nivel más fundamental, que todo está bajo control, incluso cuando la superficie parece caótica. Si estás experimentando dos o más de estas señales, no estás en crisis, estás en transición. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La preparación, que sucede en la oscuridad. Existe una imagen de la naturaleza que uso mucho cuando hablo sobre este proceso, el bambú chino. Plantas la semilla, la riegas todos los días, pones fertilizante, la cuidas con disciplina. Y durante los primeros 4 años, no sucede absolutamente nada visible. Nada. Mirando desde afuera, parece que el esfuerzo está siendo desperdiciado. En el 5.º año, el bambú crece 27 metros en 6 semanas. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿el bambú creció 27 metros en 6 semanas o creció 27 metros en 5 años? La respuesta obvia es 5 años. Porque durante esos 4 años aparentemente silenciosos, el bambú estaba desarrollando un sistema de raíces tan profundo y tan extenso que sería capaz de sostener un crecimiento vertical espectacular cuando llegara el momento adecuado. Sin ese sistema de raíces, el crecimiento vertical sería imposible, o resultaría en una planta que no puede mantenerse en pie. Esto es exactamente lo que Dios está haciendo en ti ahora. El sistema de raíces que está siendo desarrollado en tu silencio actual es lo que va a sostener todo lo que está viniendo. Cada momento de intimidad con Dios que nadie ve. Cada decisión de integridad que no tuvo audiencia. Cada vez que elegiste honrar incluso cuando nadie miraba. Cada vez que continuaste cuando querías rendirte. Cada lección aprendida en las temporadas de dificultad que jamás habrías absorbido en un escenario soleado. Todo esto es raíz, todo esto es cimiento, todo esto es lo que va a sostener el peso de la próxima temporada. Y la próxima temporada va a ser pesada, en el mejor sentido de la palabra. Lo que viene después de la caída de los gigantes. Cuando el gigante Goliat cayó, algo muy específico sucedió en el campo de batalla. El ejército israelita, que había estado paralizado de miedo por 40 días, de repente se movió. La caída de lo que parecía invencible liberó una fuerza que había estado contenida por el terror. Eso es lo que sucede cuando estructuras de poder basadas en intimidación caen. No solo pierden, liberan espacio, liberan posibilidad, liberan un nuevo sentido de lo que es posible. Si aquello que todos creían invencible puede caer, entonces, ¿qué más es posible que antes parecía imposible? La caída de El Mencho y de estructuras similares alrededor del mundo está emitiendo exactamente esa señal. No solo en el nivel geopolítico o policial, en el nivel espiritual.
Si estructuras construidas sobre miedo, violencia y dominio tienen una fecha de caducidad, entonces, ¿qué está siendo liberado en su lugar? Espacio para liderazgo alineado con amor, servicio y verdad. Espacio para influencia que no depende de intimidación para existir. Espacio para voces que se quedaron calladas porque no tenían cómo competir con el ruido de lo que gritaba más fuerte. Y tú necesitas estar listo para ocupar ese espacio cuando se abra completamente. La diferencia entre tiempo de espera y tiempo de preparación. Existe una distinción que necesita quedar absolutamente clara en tu mente. Esperar pasivamente es una cosa, prepararse activamente es otra completamente diferente. Cuando Dios coloca a alguien en una temporada de formación antes de la visibilidad, no está pidiendo que la persona se siente y espere pasivamente a que algo suceda. Está pidiendo que la persona use activamente el tiempo de ocultamiento para volverse quien necesita ser. David no estaba simplemente esperando en los campos de Belén, estaba tocando. Estaba componiendo, estaba desarrollando fuerza física y espiritual, estaba cultivando intimidad con Dios, estaba administrando responsabilidad con excelencia, estaba volviéndose alguien. José no estaba simplemente sobreviviendo en la prisión egipcia, estaba ejerciendo liderazgo incluso en un ambiente de confinamiento. Estaba usando cada circunstancia para crecer. Estaba manteniendo la integridad cuando ningún beneficio visible la justificaba. Estaba volviéndose alguien capaz de administrar el mayor imperio de la tierra. Moisés no estaba simplemente pasando el tiempo en el desierto de Madián durante 40 años. Estaba aprendiendo a sobrevivir en el terreno donde iba a liderar un pueblo. Estaba siendo despojado de la arrogancia de la educación egipcia. Estaba volviéndose alguien que sería capaz de sostener la presión de liderar un pueblo difícil a través de un camino imposible. La formación nunca es pasiva, es intensamente activa. Exige que te entregues al proceso. Y cuando el momento del giro llegó para cada uno de ellos, la pregunta no fue ¿estás listo?, en el sentido de tener todo resuelto. La pregunta fue, ¿vas a dar el paso? La preparación no elimina el desafío, te capacita para navegar el desafío sin ser destruido por él. Reconociendo tu momento, quiero hacerte una pregunta directa ahora. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo de ocultamiento? ¿Lo estás usando para crecer, para profundizar, para desarrollar lo que vas a necesitar en la próxima fase? ¿O lo estás usando para quejarte, para comparar, para cuestionar por qué otros parecen estar avanzando mientras tú pareces detenido? Las dos respuestas son comprensibles. El dolor de la invisibilidad es real. El cansancio del proceso largo es real. La duda que surge en noches de soledad es real. Pero existe una diferencia fundamental entre sentir estas cosas e instalarte en ellas como residencia permanente. Puedes sentir el dolor del proceso sin dejar que determine la narrativa que crees sobre ti mismo. Puedes sentir el cansancio sin confundirlo con evidencia de que estás fuera del plan. Puedes sentir la duda sin tratarla como revelación final sobre tu destino. Lo que eliges hacer con lo que sientes es donde el carácter es formado. Y es el carácter formado, no el talento, no el potencial, no las oportunidades que se van a tener, sino el carácter, lo que determina lo que puedes sostener cuando la visibilidad finalmente llegue. El peligro de la promoción prematura. Aquí necesito decirte algo que puede parecer contraintuitivo, pero es absolutamente crucial. Una de las mayores misericordias divinas que puedes recibir es ser librado de una promoción que llegaría antes de que tu carácter estuviera listo para sostenerla. Saúl recibió un trono antes de tener la madurez espiritual para gobernarlo con sabiduría. ¿Y qué sucedió?
El poder amplificó las inseguridades que ya existían en él. El trono se volvió la fuente de su mayor sufrimiento y de su caída más profunda. La historia está llena de personas que tuvieron acceso prematuro a recursos, plataformas o posiciones para las cuales no estaban formados, y en lugar de que el éxito las liberara, las destruyó, porque el peso de lo que vino era mayor que el cimiento que tenían para sostenerlo. Cuando Dios te mantiene en formación por más tiempo del que parece necesario, está siendo misericordioso. Sabe exactamente lo que está viniendo y sabe lo que es necesario para que puedas cargar eso sin ser aplastado. Confía en el ritmo del proceso. No porque el proceso sea siempre cómodo, sino porque quien está conduciendo el proceso conoce el destino y te conoce en una profundidad que tú mismo no alcanzas. El nuevo tiempo está aquí. Déjame ser muy claro sobre el momento en que estamos. Existe una aceleración espiritual sucediendo en este tiempo. Las caídas de estructuras que parecían permanentes no son coincidencias aisladas. Forman parte de un patrón global de sacudida que la profecía bíblica describe como el preludio de una nueva temporada. Hebreos 12, versículo 26 al 28, habla sobre el Dios que promete sacudir no solo la tierra, sino también el cielo, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Lo que está siendo sacudido a nuestro alrededor, en las estructuras políticas, económicas, religiosas, criminales, es la remoción de lo que no tiene cimiento verdadero, para que lo que no puede ser sacudido pueda manifestarse plenamente. Tú estás siendo preparado para existir y operar en lo que no puede ser sacudido. No en lo que parece sólido por fuera, pero está vacío por dentro. En lo que es genuinamente sólido, porque está cimentado en lo eterno, en lo verdadero, en lo alineado con los propósitos del cielo. Y cuando este tiempo de sacudida alcance su pico, las personas a tu alrededor van a necesitar anclas, van a necesitar de quien pueda decir con autoridad genuina, no con actuación religiosa, sino con autoridad nacida de la experiencia real. Yo conozco este terreno, ya lo atravesé, sé cómo navegar esto. Esa es la voz para la que estás siendo formado. Lo que necesitas hacer ahora. No voy a dejar este video solo en el campo de las ideas. Necesitamos ser prácticos. ¿Qué hacer ahora, en este momento, con lo que acabas de recibir? Primero, cambia la narrativa interna. Deja de interpretar tu período de formación como evidencia de que estás atrasado, olvidado o fuera del plan. Adopta deliberadamente la perspectiva de que estás en preparación activa para algo que exige lo que está siendo formado en ti ahora. Segundo, intensifica la intimidad espiritual, no la religiosidad, la intimidad. El tiempo en que te pones ante Dios sin agenda, sin lista de peticiones, sin actuación, solo para estar con Él, escuchar, recibir, dejar que Él trabaje en las capas más profundas. Esto no es lujo espiritual, es la fuente de la que va a brotar todo lo que necesitarás en la próxima fase. Tercero, sé fiel con lo que tienes ahora. David no necesitó un escenario para ser excelente. Fue excelente con las ovejas. La fidelidad en pequeña escala no es el precio que pagas para tener acceso a la gran escala. Es el propio entrenamiento que te capacita para ella. Lo que estás haciendo con lo que está en tu mano hoy determina lo que serás capaz de hacer con lo que venga mañana. Cuarto, protege tu corazón de la amargura. La amargura es el cáncer del proceso formativo. Contamina todo lo que está siendo construido. Cuando sientas la tentación de resentir a quien parece estar avanzando mientras tú esperas, trata eso con urgencia. No ignores, no minimices. Llévalo al altar y entrégalo. La amargura
puede hacerte salir del proceso antes de que termine, privándote de la plenitud de lo que te esperaba del otro lado. Quinto, mantén tu confesión alineada con la promesa, no con la circunstancia. Lo que dices sobre ti mismo y sobre tu futuro tiene peso. No en el sentido mágico, en el sentido de que lo que consistentemente crees y confesas moldea la perspectiva con la cual actúas, y tus acciones construyen la realidad que habitas, la señal que viniste a buscar. Hiciste clic en este video porque había una señal dentro de ti, una inquietud que no era miedo, una anticipación que no sabías nombrar, una sospecha de que la caída del Mencho era más que una noticia policial, y ahora sabes lo que era. Era tu discernimiento espiritual reconociendo el lenguaje de los tiempos. Cuando estructuras que parecían permanentes se derrumban, cuando lo que era considerado invencible es expuesto, cuando los poderosos son removidos de sus tronos, ese es el idioma del cielo anunciando: una temporada llegó a su fin y otra está comenzando. Y no fuiste llamado solo a presenciar esa transición, fuiste llamado a ser parte de ella. Lo que estaba siendo preparado en ti durante los años de silencio, de ocultamiento, de proceso invisible, es exactamente lo que será necesario en el tiempo que está viniendo. Tu profundidad va a ser necesaria. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.